Nadie que entrara al túnel de Peña Oscura volvía contando la misma historia, y algunos no volvían para contar nada. Esto ocurrió en el otoño de 1897, en un tramo de montaña donde la compañía ferroviaria había abandonado las obras 3 años antes, tras la muerte de 11 hombres en un derrumbe que nadie supo explicar del todo. Marisol Fuentes tenía 40 años y una tozudez que sus vecinos llamaban maldición y ella llamaba supervivencia. Viuda desde los 34, se había convertido en la única partera de la región, y su nombre viajaba de valle en valle como una promesa segura. Aquella noche de octubre la mandaron llamar desde el otro lado de la sierra, donde una mujer llevaba 2 días de parto sin resolverse. El camino largo bordeaba el monte durante 6 horas. El camino corto atravesaba el túnel abandonado. Marisol conocía las historias. Todos en el pueblo las conocían. Decían que el túnel respiraba. Decían que dentro, el tiempo no avanzaba igual, que un hombre podía caminar 10 minutos y salir habiendo perdido una tarde entera, o al revés, entrar de noche y salir antes del amanecer del mismo día en que había entrado. Decían, sobre todo, que dentro del túnel se escuchaban pasos que no eran los propios, pasos que caminaban al mismo ritmo que uno, ni un segundo antes ni un segundo después, como una sombra hecha de sonido. Marisol no creía en sombras que caminan. Creía en niños que no esperan, en madres que se desangran, en el tiempo que sí es real y que no perdona. Así que a las 9 de la noche, con un candil de aceite, su maletín de instrumentos y un chal grueso contra el frío de la sierra, se metió en la boca del túnel. El aire cambió apenas cruzó la entrada. No fue un cambio de temperatura simple, como el que se siente al entrar en una cueva. Fue algo más denso, algo que se le pegó a la piel como si el aire mismo tuviera memoria y la estuviera reconociendo. Olía a piedra mojada, a hierro viejo, y por debajo de todo eso, a algo dulzón que no supo identificar y que prefirió no pensar demasiado. Las vías, oxidadas, seguían tendidas sobre las traviesas podridas. La luz del candil apenas alcanzaba unos metros antes de que la oscuridad se la tragara entera. Una oscuridad que a Marisol le pareció, absurdamente, más espesa de lo que la física debería permitir. Caminó. Sus botas resonaban contra la piedra con un eco corto, seco, normal. Entonces, al 10º paso, escuchó el segundo eco. No era un eco real. Un eco real se apaga, se distorsiona con la distancia, llega tarde. Este sonido llegaba exacto, sincronizado. Como si alguien caminara justo detrás de ella pisando en el instante preciso en que ella pisaba. Se detuvo. El sonido se detuvo. Contó hasta 10 en silencio, escuchando solo su propia respiración y el goteo lejano de agua filtrándose entre las rocas. Nada. Reanudó la marcha, más rápido esta vez, y el paso volvió a sonar, acompasado, paciente, como si hubiera estado esperando a que ella decidiera seguir. Se dijo que era el eco de sus propios pasos, deformado por la geometría curva del túnel. Se lo dijo 2 veces, 3 veces, y a la cuarta ya no se lo creyó, pero siguió caminando porque detrás de la montaña había una mujer gritando de dolor y un niño que quería nacer. Y el miedo, decidió Marisol, tendría que esperar su turno. El candil parpadeó sin razón aparente. No había corriente de aire que lo explicara. La llama se dobló hacia un costado, como si algo hubiera pasado muy cerca, y luego se enderezó. Marisol levantó la luz y examinó las paredes. Vio marcas de pico de los mineros que habían excavado aquel túnel décadas atrás. Vio manchas oscuras que prefirió atribuir a la humedad, y vio, grabada torpemente en la roca, una fecha, 1894. El año del derrumbe. Calculó que llevaba caminando unos 15 minutos. El túnel, según le habían dicho, medía poco más de 1 kilómetro, así que debía de estar cerca de la mitad. Sacó su reloj de bolsillo, herencia de su marido, y lo acercó a la llama para leerlo. Las 9:23. Coherente. Volvió a guardarlo y siguió, con el paso fantasma resonando fielmente detrás de ella, como un segundo corazón latiendo fuera de su cuerpo. Fue entonces cuando notó el frío distinto. No el frío de la piedra ni el de la noche de octubre, sino un frío localizado. Una bolsa de aire helado que parecía flotar en un punto exacto del túnel, unos metros por delante. Al acercarse, el candil iluminó algo en el suelo, un guante de cuero, viejo, casi podrido, con los dedos aún curvados como si una mano invisible siguiera dentro de él. Marisol se agachó,
Lo tocó con la punta del dedo y lo sintió helado, mucho más frío que la piedra que lo rodeaba, como si hubiera estado sumergido en hielo un instante antes. No lo recogió. Algo en su instinto, el mismo instinto que le decía cuando un parto iba a complicarse antes de que hubiera señales visibles, le dijo que no tocara aquello más de lo necesario. Se incorporó y siguió caminando, y el paso fantasma, que se había detenido mientras ella se agachaba, retomó su ritmo exacto en cuanto ella dio el primer paso. Sacó de nuevo el reloj. Las 9:26. Solo habían pasado 3 minutos desde la última vez que lo miró, pero sintió, con una certeza que no podía justificar, que había caminado mucho más que eso. Miró hacia atrás. La entrada del túnel, el pequeño círculo de luna que debería haberse visto a lo lejos, había desaparecido. Miró hacia adelante. Tampoco veía el otro extremo. Estaba, por primera vez en su vida, completamente rodeada de oscuridad en las dos direcciones, con un candil que apenas le devolvía 3 metros de piedra visible. Un goteo. Otro. El agua caía en algún lugar cercano con una regularidad que empezó a parecerle sospechosa, casi mecánica, como si no fuera agua sino algo contando el tiempo de otra manera. Marisol respiró hondo, se recompuso, y decidió que el miedo no le serviría de nada. Caminó más rápido. El paso fantasma también aceleró. Empezó a correr, no porque creyera que huir de un eco tuviera sentido, sino porque el cuerpo, cuando el terror se instala en las tripas, deja de escuchar a la razón. Y el paso corrió con ella, exacto, implacable, como una sombra de sonido que jamás se atrasaba ni un instante. Se detuvo en seco, jadeando, y el paso se detuvo un instante después de ella, apenas una fracción de segundo tarde, la primera vez que el ritmo se rompía. Ese desfase, mínimo, insignificante para cualquier otra persona, fue lo que más la aterrorizó. Significaba que aquello, fuera lo que fuera, la había estado imitando deliberadamente, y que en ese momento, por primera vez, había titubeado. Algo la estaba escuchando. Algo la estaba aprendiendo. Levantó el candil con manos temblorosas y giró 360 grados. Piedra, vías, oscuridad. Nada más. Pero el olor dulzón de antes se había intensificado, y ahora reconocía en él algo parecido a la sangre vieja, a la carne que ha estado bajo tierra demasiado tiempo. Pensó en los 11 hombres del derrumbe. Pensó en que nunca se recuperaron todos los cuerpos. Siguió caminando porque no tenía alternativa. Detrás quedaba la misma distancia incierta que hacia adelante, y una mujer al otro lado de la montaña dependía de que ella llegara. Se aferró a esa idea como a una cuerda tendida sobre un abismo, había un propósito, y el propósito era más real que el miedo. A los pocos metros se encontró más objetos en el suelo. Un farol de minero, oxidado, con el cristal roto. Una bota, sola, con el cuero curtido por décadas de humedad. Un rosario enredado entre las traviesas, las cuentas de madera hinchadas de agua. Ninguno de esos objetos debería seguir allí después de tantos años, expuestos a la humedad constante, y sin embargo estaban intactos en su lugar exacto, como si el tiempo dentro del túnel avanzara distinto para las cosas que para las personas, o como si alguien los hubiera colocado allí recientemente, cuidando la escenografía de un miedo antiguo. El paso fantasma, mientras tanto, había cambiado. Ya no sonaba solo detrás de ella. Ahora lo escuchaba también a los lados, como si hubiera más de un par de pies invisibles compartiendo el ritmo, una multitud silenciosa que caminaba con ella pisando roca que sus propias botas jamás tocarían. Marisol empezó a contar mentalmente sus propios pasos para no perder la cordura, para tener algo concreto a lo que aferrarse. 1, 2, 3. El eco la acompañaba con precisión matemática. 50, 51. El frío se había vuelto general, ya no localizado, envolviéndola por completo como si hubiera entrado en una cámara subterránea de hielo. Su aliento formaba nubes blancas ante el candil. 100, 101. Empezó a dudar de si realmente estaba avanzando o si el túnel, de alguna manera imposible, se movía con ella, manteniéndola siempre en el mismo punto exacto de su terror. Fue entonces cuando escuchó la voz. No fue un grito ni un lamento. Fue un susurro, apenas perceptible bajo el sonido de sus propios pasos y los pasos fantasma. Una voz de mujer que decía algo que Marisol tardó varios segundos en entender, estaba diciendo su nombre. Marisol.
Marisol Fuentes. Con la misma cadencia, el mismo acento suave, con que las madres del valle solían llamarla cuando necesitaban su ayuda. Se detuvo. Todo se detuvo con ella, el paso fantasma incluido, y en ese silencio absoluto, sin goteo, sin eco, sin viento, la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, casi pegada a su oído izquierdo. Marisol Fuentes, decía. Ven. Es tu turno. Giró el candil hacia el origen del sonido y no encontró nada. Solo piedra desnuda, húmeda, con un brillo extraño, casi orgánico, como si la roca misma estuviera cubierta de una fina película de sudor. Retrocedió un paso. La voz la siguió, ahora al oído derecho. Ven, repitió. Todas venimos aquí tarde o temprano. Entonces comprendió, con una claridad que le heló la sangre más que el frío del túnel, que aquella voz no pertenecía a un fantasma solitario, sino que hablaba en plural. Todas venimos. No una mujer. Muchas. Marisol pensó en las historias que había escuchado de pasada. Historias que siempre consideró exageraciones de comadres asustadizas, que antes de los mineros, mucho antes, el paso de la montaña había sido usado por otra clase de viajeros. Mujeres que cruzaban solas de noche buscando ayuda, parteras como ella, curanderas, que entraban al túnel natural que existía antes de que la compañía lo ensanchara con dinamita, y que algunas de ellas jamás volvieron a salir por el otro lado. El túnel, comprendió con horror creciente, no era un lugar donde ocurría algo extraño. El túnel era el fenómeno mismo. Una bolsa de tiempo doblado sobre sí misma, donde cada mujer que había cruzado alguna vez sola, con prisa, con miedo, dejaba atrás un eco de sus propios pasos que jamás terminaba de completar el trayecto, condenado a repetir el cruce eternamente, sincronizado con cualquiera que osara entrar después. Los pasos que la acompañaban no eran uno. Eran todos los que habían muerto allí, atrapados en un tránsito interminable, y su ritmo se ajustaba al de cada nueva viajera para camuflarse, para no ser detectados, hasta que ya era demasiado tarde para dar media vuelta. Marisol corrió entonces sin ninguna estrategia, sin pensar en direcciones, solo huyendo. El candil se apagó de golpe, como si una mano invisible hubiera cerrado los dedos sobre la llama, y la oscuridad se volvió total, absoluta. Un vacío negro donde solo existían el sonido de su corazón desbocado y los múltiples pasos que ahora corrían. Con ella, alrededor de ella, algunos adelantándose, otros quedándose atrás, como si la estuvieran rodeando poco a poco. Chocó contra algo. No era piedra. Era blando, ceder bajo su mano como tela vieja, y al tocarlo sintió los contornos inequívocos de un rostro humano, frío como el guante que había encontrado antes, con la boca abierta en un gesto que no pudo ver pero que sintió bajo sus dedos, congelado en un grito silencioso. Retiró la mano con un aullido que resonó en el túnel multiplicado por decenas de ecos que no eran suyos. Siguió avanzando a ciegas, tropezando con las traviesas, arañándose las manos contra la piedra, y en ese caos absoluto de terror y oscuridad, la voz volvió a hablarle, ahora sin ningún disimulo. Ya no un susurro sino una declaración serena y terrible: no temas, Marisol. Nosotras también teníamos prisa. Nosotras también íbamos a ayudar a alguien. El túnel no distingue entre las que llegan y las que se quedan. Solo necesita que alguien siga caminando. Y entonces, tan súbitamente como había empezado, Marisol vio una luz adelante. Un círculo pequeño, gris, la promesa de la salida. Corrió hacia él con las últimas fuerzas que le quedaban, sintiendo como los pasos fantasmas se iban apagando detrás de ella, uno a uno, como si al acercarse a la salida perdieran el permiso de seguir imitándola. Salió del túnel jadeando, cayó de rodillas sobre la hierba húmeda del otro lado de la montaña, y lloró de puro alivio mientras el aire limpio de la noche le devolvía la certeza de estar viva. A lo lejos, ya podía ver las luces del caserío donde la esperaban. Corrió hasta la casa, llegó a tiempo, y ayudó a nacer a un niño sano esa misma madrugada, con las manos aún temblando por algo que ninguna de las mujeres presentes en aquella habitación entendería jamás. Marisol Fuentes nunca volvió a cruzar el túnel de Peña Oscura. Tomó, durante el resto de su vida, el camino largo, las 6 horas de monte, sin importar la urgencia ni el clima. Contó la historia solo una vez, a una joven partera que la sucedió años después, y le hizo prometer que jamás, bajo ninguna circunstancia, entraría sola en aquel túnel de noche. La joven prometió, y cumplió su promesa durante 20 años.
hasta la noche en que un parto complicado y la urgencia del tiempo la hicieron dudar. Allí, parada frente a la boca oscura de la montaña, escuchando, o creyendo escuchar, un susurro que decía su nombre con la misma cadencia con que las madres del valle solían llamarla cuando necesitaban ayuda.